Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hoy Blizzard hizo un anuncio de una actualización y un detalle en ella. Es una actualización bien pequeña, pero hay un detalle en ella del que sí quiero hablarle y es la eliminación de ciertas gemas legendarias de 5 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella de la tabla de caída de la falla antigua. Es decir, que ya esas gemas no van a caer, pero hay una posibilidad, aunque limitada, de aún poder obtener una de estas gemas en caso de que estés utilizando una de estas gemas eliminadas y de pronto, ahora qué hago, cómo la continúo subiendo de nivel. Hay solución, pero por supuesto se va a hacer un poquitico más difícil ahora porque además tiene una limitación. Miren, yo acá en la falla y voy a utilizar esto aquí para explicarles. Tengo marcadas las gemas que van a permanecer, las gemas que van a estar eliminadas para que lo vea visualmente y puede identificar rápido si usted es parte de esta eliminación, ¿no? Que le puede afectar. Y es que mira, siempre hemos tenido un índice de aparición estándar, ok, que está permanente, el que siempre tenemos, y esto incluye todas las gemas existentes hasta ahora mismo, excepto por supuesto las que no caen, que se obtienen solamente del pase de batalla, como Colmillo Ferviente, la del ritmo y la última del evento de World of Warcraft tampoco cae más aquí, ¿no? Pero ahora, fuera de esas excepciones, todas caían aquí. Ahora ya no va a ser así. Eliminaron gemas de la lista de drop de esta tabla. ¿Cuáles eliminaron? Bueno, miren, de 5 estrellas eliminaron la lasca de carne petrificada, llamas del aullador, voluntad concentrada, fuego infernal, la aparición de hueso y ceniza del fénix. Yo personalmente utilizo ceniza y utilizo lasca petrificada de carne y ahora ya no van a caer en la falla, al menos no de manera normal y ordinaria como hasta ahora. Ahora, de 2 estrellas para terminar acá, ya no va a caer la guardia de batalla, mueca al degollador, cristal de unidad, y esta parte sí nos afecta un poco más y les voy a explicar el porqué, y carga del fiel. Estas ya no van a caer tampoco en las fallas y tampoco va a caer de 1 estrella, guinal de pesadilla, muerte encadenada, debilitación de Sith, mirada concentrada de Low, la piedra de Sot, eco exigente, ojo de inflexible, pasaje en bruto y ya. Esas son las que no van a caer de 1 estrella. Ahora, ¿cómo sí se pueden obtener estas gemas? Hay varias formas, pero no como hasta ahora. Una es que usted modifique la tabla, bien, le van a permitir a este grupo de gemas estándares, le va a permitir que usted le incluya una de las eliminadas de 5 estrellas, una de las eliminadas de 2 estrellas y una de las eliminadas de 1 estrella. Es decir, en mi caso, por ejemplo, por eso les decía, es un poco complicado ahora porque yo llevo la lasca y llevo el fénix. Tengo que elegir cuál de esas dos quiero incluir en la tabla, que significa que si me cae una gema de 5 estrellas, esté dentro de esas 15 más una si usted la eligió. Si usted literalmente no utiliza ninguna de las eliminadas, se queda con las 15 en el estándar y listo. Le pueden caer solamente esas gemas. Lo mismo ocurre con las de 2 estrellas, pero acá es un poquitico más impactante porque aquí tengo guardia de batalla, la mueca, cristal de unidad y acá tengo carga del fiel que si no, bien no las utilizo directamente, muchos estoy seguro que al igual que yo las tienen dentro. O sea, necesitamos muchas copias de guardia de batalla, muchas copias de la carga del fiel, muchas copias de cristal de unidad, mueca del degollador, ¿ok? De todo eso yo necesito copias para seguir subiendo y ya no hay posibilidades de que caigan, al menos no todas de una. Puedo elegir de todas esas una para agregarla a mi lista. Digamos, voy a elegir guardia de batalla, ok, pero seguirá sin caerme la mueca del degollador, cristal de unidad y demás. ¿Cómo las puedo obtener? Crafteándolas, por supuesto, con los fragmentos telúricos. Vas a poder seguir crafteándolas, no, ahí no hay ningún problema. 80 fragmentos, construyes una de 2 estrellas, con 20 una de 1 estrella, ahí no hay cambio. Y con las perlas telúricas vas a poder seguir creando con 40 perlas el fénix, la lasca, cualquiera de las que estén eliminadas. Bien, las vas a poder seguir creando de esa manera. Habrán a quien esto no le afecte en lo absoluto porque no tienen ni siquiera estas gemas, aunque creo que en el caso de las G2, de alguna manera todos nos van a afectar. Porque si no caen todas estas horas y alguien necesita esa cantidad de copias, o sea, esto también tiene límites, fragmentos telúricos, y no venían para nada mal que de vez en cuando nos cayeran copias de estas gemas en la falla y nos servían para no tener que comprarlas por platino y demás, que por supuesto no sé qué va a pasar con los precios, pero evidentemente conseguir un fénix dentro de poco en el mercado va a ser difícil. Conseguir una lasca en el mercado va a ser difícil, porque solamente las personas que utilicen blasones legendarios eternos y que además la incluyan dentro de su tabla de caída van a obtener este tipo de gemas o tienen la posibilidad. Lo mismo les digo con las gemas de 2 estrellas y de 1, la hambruna, la guardia de batalla, todas esas gemas. Es posible, yo no sé,
Yo digo que es posible que suban un poquito su valor en el mercado porque van a escasear un poco más, ya que solamente, como puedes elegir una de ellas para incluir, no todas, las demás tendrías que terminar crafteándola o comprándola, y eso puede hacer que el precio suba un poquito en el mercado. Eso es lo que yo pienso, no tiene por qué necesariamente pasar de esa manera, pero bueno, yo les como siempre les comento aquí mi pensamiento, ¿no? Respecto a las cosas. De lo que vaya a pasar luego, no lo sé. Y esta es la información que nos dejó Blizzard aquí dicha, y que quizás no todos interpretaron completamente, ¿no? Al leer esto, por supuesto, esto está reforzado por notas de la misma actualización en China y demás, donde se aclara claramente que estas gemas ya no caerán, sino que quedarán fuera de la tabla a menos que usted las elija. Y nada, como siempre, si el contenido que a vos les gusta, mi gente, déjenme un like, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.